pasamos por estos días de un curso abierto e intensivo de clases de educación cívica. Octubre se nos presentó con dos ejemplos magníficos de cuánto vale tener una sociedad libre y democrática, que aunque parezca increíble, no siempre es una idea que consigue consensos. Los hechos ocurren en momentos diferentes de la historia y en circunstancias diametralmente distintas, pero en lo profundo hablan de lo mismo. El octubre chileno del 88 que estamos celebrando nos muestra la lucha por recuperar una democracia extraviada y el octubre brasileño actual de los riesgos de perderla a manos de consignas autoritarias y violentas. Lamentablemente, Latinoamérica parece no aprender, porque si no son los golpes militares de los 70, son los golpes del populismo que avanzan por el mundo entero sembrando pobreza. Los últimos 30 años en nuestro país han pasado dejando huellas profundas y con una capacidad asombrosa de sacudirse de instituciones que la dictadura intentó amarrar para siempre, como los tristemente célebres enclaves autoritarios. ¿Y qué decir en materia económico-social? Porque pocas veces hacemos la cuenta de que con el devenir de la democracia, Chile consiguió lo que ningún otro país. En 1988, el 68% de la población subsistía por debajo de la línea de la pobreza, mientras que hoy, midiendo con la misma vara, el 8,6%. Hoy hablamos de dignificar la vivienda, no de dar un techo sin importar las condiciones en que vivan las familias. Hoy hablamos de educación de calidad, no de hacer que los niños y niñas asistan al colegio solamente. Hoy los tribunales gozan de total independencia e imperio para juzgar a quien sea, desde violadores a derechos humanos a poderosos empresarios o políticos. Por suerte, de poco sirve imaginar qué hubiera pasado en Chile si ganaba el sí y el régimen se alargaba otros 8 años. Pero en cambio sí tenemos permiso para soñar dónde podemos estar como sociedad en 30 años más, si mantenemos el foco, retomamos el diálogo respetuoso y no nos tentamos con los atajos que hoy, por ejemplo en Brasil, ofrece Bolsonaro a un pueblo sin esperanzas. Gracias por venir al Informante. Javier, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el Informante. Gracias. Usted va a conocer a nuestro invitado de hoy, a Javier Molina, en el transcurso de esta conversación, pero si yo tuviera que decir 3 cosas para contextualizar el por qué Javier nos acompaña hoy, es que en 2002 es abusado por el sacerdote Jorge Laplagne. El 2010 acude a la iglesia en búsqueda de justicia eclesiástica y no consigue nada. Y el 2018, ahora, asiste por primera vez a la justicia ordinaria, a ver si ahora, antes de que prescriba, puede hacer que los responsables de los abusos y los encubrimientos, digan algo y se hagan de alguna vez responsables de los hechos que le marcaron la vida a nuestro invitado de hoy. Javier, muchas gracias nuevamente. Esos son los 3 grandes hitos del contexto por qué estás tú acá. ¿Tú conoces a Jorge Laplagne en qué contexto de vida? Tú tenías 13 años aproximadamente, según ley, ¿no? 13 años, estaba en ese momento viendo una situación complicada, familiar. Teníamos un problema económico más o menos grave en mi casa en ese momento. Mis papás se habían separado. Y en busca de apoyo, la Iglesia Católica tiene una especie de escuelas de formación que se realizan en verano todos los años en Maipú, donde acuden todos los sacerdotes del decanato de Maipú. En este momento en el que yo conozco a Jorge Laplagne, yo me acerco a confesarme con él. Tenía 13 años. Comprenderás que lo que yo tenía que hablar con él no era de gran importancia, si lo veo con perspectiva. Y me asombró que al terminar la conversación, él se ofrece a llevarme en su auto a mi casa. ¿La primera vez que tú? La primera vez. Ahora me lleva a la casa, conversa con mi mamá, que justo en ese momento estaba afuera, no me acuerdo por qué, creo que estaba fumando. Y se ofrece a llevarme todos los días a mi casa. Mi mamá le dijo, yo lo espero acá con un café, con unas galletas, no se preocupe. Pasan los días, me empieza a llevar todos los días
Ah, a mi estas casa. escuelas de verano, por si Claro. eran todos los días. Pero quedaban como 5 días. ¿Sí? El tema es que él me empieza a llevar todos los días a la casa y extrañamente esto se empieza a repetir. O sea, él ya empieza a llegar prácticamente todos los días a mi casa. Eso se perpetúa por un par de meses y eso genera un cierto vínculo, porque él ya entra dentro de la dinámica familiar. O sea, si todos los días llega una persona a tu casa, claramente va ganando un grado de confianza y empieza a participar en decisiones familiares. Hasta ahí nada. Hasta ahí nada raro. Para ti, nada. Nada raro. Luego, un par de semanas después, me invita a acolitar a su parroquia. Me empieza a hablar de lo que es la guía espiritual, para que la gente nos pueda llegar a entender. Es una instancia que los sacerdotes utilizan, en donde guían sobre el bien y el mal a la persona. En esta guía espiritual, él me dice que yo tengo que confiar absolutamente en él, plenamente. Eso involucraba hablar todo tipo de cosas. Volvemos a hacer 13 años y él 45, entiendo, en ese momento. Para ver la diferencia de edad y además el orden jerárquico de un sacerdote con un niño de 13 años. Ahora, ¿dónde empiezan a ocurrir situaciones extrañas? Él me empieza a pedir información sobre masturbación, situaciones del tema sexual, etcétera, Te etcétera. preguntas sobre tu vida en ese Claro. plano. Ahora, si tú me preguntas, en ese momento no me parecía nada extraño. Me chocaban las preguntas, yo no lo voy a negar. Me chocaban las preguntas, pero aún era manejable. Pasa el tiempo y en los transcursos de como esta parroquia, porque esta no es la parroquia que está al lado de mi casa, esto está al otro lado de Maipú, me llevaba todos los días en el auto. Y en ese transcurso empiezan a haber tocaciones en las piernas y en los genitales. Te choca, te quiebra. Algo sucede dentro de ti cuando una persona que te triplica en edad te empieza a manosear. ¿Cuál era la respuesta de él? Tú no confías en mí. Cuando tú, en buen castellano, le parabas el carro o le preguntabas, No, es que- ¿cuál era la reacción de un niño de 13 años frente a eso que te dabas cuenta lo impropio que era, pero tú le decías algo, le sacabas la mano? Te paraliza. Ay, él solo Ahora- al notar tu paralización te decía, ¿no confías? Es que yo me ponía rígido, mi cara se desconfiguraba y claramente en ese momento él me decía, tú no confías en mí. Esto, más allá de ser como, no puede llegar a pensar que pueden ser situaciones que rayan en lo anormal, terminan desembocando en una seguidilla de preguntas dentro de esta guía espiritual que se realizaba todos los días jueves. ¿Dónde viene el problema? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo conociste? Un par de meses. Ya, ok. Yo te diría que 6 meses, 7 meses, Ok. cuando ya empiezan a haber tocaciones directamente. Aprovechándose incluso hasta de que encontró una luz roja, introduce la mano y la deja caer. Te quiebra. ¿Tú pudiste, ya te dabas cuenta con escasos 13 años de que lo grave que era lo que te estaba sucediendo? O más bien de lo desagradable, si quieres, o lo chocante que era para ti, que te hacía O sea, estar... es que es chocante. Por supuesto, ¿pudiste comentarlo con tu madre? No. ¿No te atreviste? No, es que- encontraste el espacio? Cuando tú tienes una persona como la Plañi, que tiene una característica, no sabría cómo explicarte bien su personalidad, pero es una personalidad autoritaria, menosprecia mucho a la gente, tiene un carácter expresivo, fuerte, fulminante. Tú tienes miedo a la reacción que va a tener. Y eso en este caso- sucede siempre con el abusador. El abusador siempre le terminas teniendo pánico. ¿Y tú le tenías pánico porque lo viste en un acto violento? ¿Te gritoneó alguna vez? No, pero yo era testigo de cómo trataba Ok. a la gente en la parroquia. ¿Tú te proyectabas qué te podía pasar? Es que yo te aseguro que si tú buscas testimonios de personas de todas las parroquias por donde él ha pasado, no vas a encontrar en ninguna alguien que te diga que él es una blanca paloma, que no trata mal a nadie, que no. Él en estos meses que transcurren, él
logra afiatar un vínculo con tu madre o sencillamente era, como esta señora, buenas tardes, aquí? No, él llegaba, se sentaba, conversaba, tomaba parte de decisiones de lo que estaba sucediendo en mi casa en ese momento. Decisiones de lo que estaba ocurriendo en tu casa, y eso sin duda... Y eso incluso, graficándolo, él le ofrecía trabajo, le ofreció el trabajo en la parroquia como secretaria parroquial, que eso se potencia el año 2004, si mal no recuerdo, cuando ella entra a trabajar a la parroquia, hasta el 2012. Empiezan los abusos en el auto las primeras veces, pero entiendo que hay un punto en tu vida que lo hace más brutal, más agresivo, más duro, más chocante aún, que ocurre en un paseo a la playa. ¿Cómo logra armar una persona de 45 años una escena como la que logra tener con un chico de 14 a esa altura, ya tendrías por ahí 15, que le autorizan a que vayas a la playa tú y él? Mira, como te decía, dentro de estas guías espirituales, él siempre tenía el tema de la sexualidad. Definitivamente yo termino contándole un día viernes que yo era homosexual y que me llamaba la atención a alguien. Su recomendación fue: tienes que alejarte de esta persona porque te hace pecar. Eso fue lo que me dijo. Eso fue un día viernes. El día domingo me llega a buscar, le dice a mi mamá de que mi mamá ya estaba trabajando en la parroquia, que sencillamente me va a llevar a la playa. Llegamos tarde y ahí empiezan los abusos. O sea, ahí hay un punto de inflexión que te quiebra absolutamente. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 15 años. 15 años ya. Y eso ocurrió en una casa que era, entiendo que de la familia, ¿no? En el departamento de él. De la familia de la playa. En La Negra. En La Negra. Ahí tú empiezas a percibir en qué momento de que la cosa se iba a poner tan oscura. Mira, yo llegué, me dijo que me bañara, me entró a bañar. Cuando voy saliendo, él llega, me abraza, solo con toalla, y siento su erección. Yo tenía 15 años, en ese momento él ya tenía 48. Y eso es brutal. Avanzo, voy a la habitación que supuestamente yo iba a dormir, y ahí prácticamente yo me desarmo mientras él se está bañando. A mí habían cosas que me llamaban la atención. O sea, si tú estás en tu departamento, tienes 2 baños, ¿por qué vas a entrar al baño de las visitas donde le pediste a la otra persona que se quede, que se duche? ¿Tú no alcanzaste a decirle a tu madre nada antes de partir a este paseo? Decirle: mamá, han pasado cosas muy raras. ¿No? Lo que pasa es que... ¿Pero tú percibías que podía grabarse el asunto? Lo que pasa, Matías, es que dentro del abuso, para que pueda llegar a haber un abuso, tiene que haber un abuso de conciencia. Cuesta mucho que la gente llegue a entender qué es un abuso de conciencia. Cuando tú tienes una persona que todos los días te está repitiendo que tú no confías en él, porque no permites que él coloque su mano sobre tu muslo, llega un momento en que tú empiezas a normalizar situaciones que como te llaman la atención. Claramente algo anda mal, pero tal vez, como todo el entorno gira en torno a él, tú terminas diciendo, efectivamente, no es que él esté mal, soy yo el que está mal porque yo estoy mal pensando lo que él dice. En ese concepto de abuso de conciencia se produce este hecho del baño que tú nos narras, te vas a tu pieza y ahí te enfrentas a una realidad ya más dura todavía. O sea, es un paso que avanzó más. Este abusador contigo, ¿pensaste pedir ayuda, pensaste arrancar o estabas nuevamente inmóvil? ¿Qué recuerdas de ese momento de soledad? Te paraliza. El recuerdo... Mira, no voy a entrar en detalles porque de verdad es brutal y cada vez que tú tienes que narrarlo te quiebra. Solo te puedo contar de que en el momento en que salgo del baño, me voy a esta habitación, empiezo a hacer una especie de catarsis de qué es lo que acaba de suceder. Luego llega él al umbral de la puerta y me dice, ¿quieres ver películas?
¿te quedas inmóvil? Le dije que sí. Me dijo, pero en el dormitorio está el televisor de él. Voy a la habitación. Me quedo dormido y despierto cuando él está encima, besándome, restregándose encima mío. Y termina con una introducción de dedos en el ano. O sea, luego de un rato, él se gira hacia el lado de la cama. No, tranquilo, tranquilo. Todo tu tiempo y si quieres déjalo ahí, porque... Yo solo me acuerdo que cuando esto sucede, me voy al baño de él, entro y cierro la puerta con llave, esta vez. Me siento en el inodoro. Enfrente estaban las toallas. Agarro la toalla y empiezo a llorar como alguien que ha sufrido en ese momento algo que te va a cambiar la vida de por vida. Ya tenías percepción de que te había producido ese quiebre. Más que eso, en ese momento tu vida se quiebra. Se quiebra. ¿Cómo lo enfrentaste al salir de ese baño? ¿Te fuiste? ¿Tuviste que volver con él a Santiago? ¿Cómo? Tuve que volver y en ese viaje... ¿En ese mismo día ahí luego? No, ¿O tuviste día, que sufrir...? Lo que sucede es que, mira, yo me quedé, tengo la idea de haberme quedado dormido en el inodoro llorando, porque al día siguiente él golpea la puerta, alcanzo a ver que por la ventana del baño, ya hay luz de día. Yo le dije que me había bañado, salgo de ahí, me visto, temblando, se genera salvajemente, o sea, si tú piensas, esto raya en un psicópata, absolutamente, porque después de todo esto, toma desayuno y después celebra misa. O sea, ¿en qué cabeza cabe que después de que acabas de abusar a una persona que tiene 15 años, este animal, si es que se le puede llamar de alguna forma, celebra misa y durante todo el sermón que realiza habla de los pecados que puede llegar a cometer una persona por tentación? Una disociación completa, la que tú pudiste ver a los 15 años y tú te diste cuenta. Volviste a Santiago y él te amenazó. Él te amenazó con trabajo de tu madre. Sí, me dice que, en primer lugar, estamos hablando del Chile hace 15 años atrás. Un Chile donde decir que tú eras homosexual era pararte en una plaza para que te lapidaran públicamente. Eso es lo primero. Lo segundo es que me empieza a amenazar con que mi mamá va a perder el trabajo. Y me dijo textual, tengo su frase grabada en mi cabeza y que lo dejé consignado tanto en las denuncias canónicas como en la declaración ante la fiscalía ahora. Yo me puedo encargar que tu mamá no encuentre trabajo nunca más en la vida. Javier, ¿cuánto tiempo duraron? ¿Cuánto tiempo más hubo abusos o hasta ahí nomás? ¿Tú lograste evadirlo, evitarlo, zafar de allí o siguieron los abusos? ¿Cuántos años más? Los abusos ocurren hasta que yo tenía casi 18 años. Mira. O sea, fueron 5 años en total. ¿Cómo logras separarte, alejarte de él? Mira, da la casualidad de que justo ocurrió una circunstancia. Yo participé en la toma del Liceo Manuel Barros Borgoño para la Revolución Pingüina. ¿2006? Hecho, sí, exactamente. De hecho, me acuerdo que tú estuviste haciendo un programa del termómetro. En un gimnasio. Exactamente. Me acuerdo. En ese momento yo estaba dentro del liceo y durante ese tiempo él a toda la gente de la parroquia le habló muy mal de mí. Y yo me agarré de eso para decir, cuando salgo de la toma, voy allá, lo encaro delante de gente que había en ese momento y le digo, gracias a lo que usted habló, yo no vuelvo nunca más. Ese fue el punto liberador en mi vida. 2006, pero hasta 2006. El 2010 no tuviste
no sé cómo definirlo, la posibilidad, la entereza, la valentía, o recomponer algo tu vida para poder ir a pedir justicia. Me gustaría que me narres cómo se da eso, cómo das ese paso al 2010, a acercarte a la iglesia, los organismos de la iglesia que supuestamente van a escucharte y van a darte justicia. Es complicado, es muy complicado. Cuando tú sabes que lo que te sucedió es brutal y empiezas a comparar tu vida con la de otras personas. Te empiezas a dar cuenta que lo que tú viviste no es normal, no es lo habitual. Yo a los 15 años, mi única preocupación era saber si el fin de semana este tipo me iba a abusar de nuevo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí. Esa era mi preocupación. Tu preocupación a los 15 años debería ser enfocarte en los estudios, buscar tu primer amor, qué sé yo, tus primeras experiencias. Lo mío era... evadir al abusador. Y que fueron, como mínimo, eran 3 veces por semana durante 3 años. Esa fue mi realidad. El intento de suicidio estuvo más de alguna vez en mi cabeza. Y eso es lo que te hacen. Te quiebran, te basurean, te rompen. Javier, en esos 3 años que narras, tu madre nunca tuvo ninguna información. Nunca buscaste formas de que tu madre pudiera... No, porque las pocas veces que yo logré, por algún motivo, alejarme de él, cuando yo sabía que venía el abuso, ante toda la parroquia yo me tenía que mostrar como la persona más cercana de él, la persona que se estaba riendo siempre con él, porque era la única forma en que después no lo hiciera. Ni siquiera tenías un amigo en el cual confiar para contar lo que estabas viviendo. Me alejó de toda la gente. Tú estabas viviendo este calvario solo. Solo. Solo, absolutamente solo. Solo. ¿Cómo logras recomponer tu ánimo para el 2010 acercarte a la iglesia, decidirte a acusar a tu abusador? ¿Sabes lo que te marca? Saber de que esa persona, cuando tú ya empiezas a tomar conciencia de que lo que a ti te pasó no es lo normal, hay una situación que te marca. Es que otros no vivan lo que tú viviste. Para ninguno de los que hemos salido a hablar de los abusos que hemos sufrido por parte de miembros de la iglesia, no es fácil, porque es exponer tu vida. Yo no gano nada con esto. Yo lo único que estoy haciendo es levantar la voz por todas esas personas que van a venir y que podrían sufrir un abuso. Realmente, el tiempo que transcurre entre el abuso y que tú puedes hablar, por eso es tan importante la imprescriptibilidad de esto. Porque el tiempo que te demoras, primero en sanar tus heridas, porque tienes que llegar a entender que lo que a ti te tocó vivir no es normal. Ni es tu culpa, como los abusadores. Es que ese es el problema, porque él me hacía sentir que yo era el culpable. Y eso es un patrón en los abusos. En todos. Claro. Él me hacía, de todo momento, me hizo sentir que yo era el culpable del abuso. Yo era el que lo hacía pecar. Mira la brutalidad de lo que te estoy diciendo. O sea, él, que me triplicaba en edad, me culpaba a mí de su perversión. Mayor de edad, menor de edad, además. Esa es su perversión. Javier, me gustaría que me explicaras cómo te armaste de ánimo y fortaleza para ir a denunciar, lo que también es tratar de generar un quiebre en la situación, sacarlo de adentro. ¿Lo fuiste exteriorizando con alguien más para llegar a esa decisión? Una persona que iba... Mi abuela estaba enferma y le llevaban la comunión de la parroquia cercana, que te digo que está cerca de mi casa. Y ella me dice, ¿por qué te alejaste de la iglesia? Porque ella ya había visto este quiebre, que yo ya no participaba en nada. Y le cuento, me deshago llorando, y en ese momento ella me dice, tú tienes que denunciar. Me costó casi un año tomar el valor de partir a la instancia que correspondía. En este caso, yo empecé a llamar al arzobispado
y a pedir una audiencia con Errázuriz para denunciar. Días después me llama el que hoy en día es el obispo auxiliar de Santiago, Cristian Roncagliolo, que en ese tiempo él era secretario de Errázuriz. Me llama y me dice que para qué quiero la audiencia con Errázuriz. Le comento que lo que ando buscando es presentar una denuncia por abuso sexual reiterado. Pero, ¿sabes qué? La respuesta fue... no te puedo explicar. Es lo mismo que una persona te diga que afuera está lloviendo. Porque la respuesta de él fue, mira, para todos estos casos tú tienes que te voy a poner en contacto con la Cancillería porque ellos son los que tienen que recibir los antecedentes. ¿Necesitas algo más? Esa fue la respuesta del que hoy en día es obispo auxiliar. Y que hace poco, en esta procesión de la Virgen del Carmen, dice, enséñanos a vivir con el dolor de las víctimas, a ponernos como la cruz con las víctimas. ¿Lo has reencontrado? No, y espero no reencontrarlo. ¿Y cómo fue entonces la primera vez en que sí te citan o de cómo avanza el tiempo? Eso fue en el 2010. ¿Cómo avanza? ¿Cómo prosigue esa historia? Desde que te responden de manera vaga. Me llama efectivamente Hans Kast para coordinar el tema de acercarme a la Cancillería. Sacerdote canciller. Canciller del Arzobispado. Hans Kast me escucha. Puedo decir que fue la única persona que hasta este momento, dentro de los que forman parte de las autoridades de la Iglesia, o que fueron parte de las autoridades, tuvo un gesto noble, que yo creo que todas las víctimas que hemos pasado por lo mismo, esperamos algún día. Fue tener, por lo menos, que la persona que te está recibiendo la denuncia te diga, te pido perdón, esto nunca lo tuviste que haber vivido. ¿Sentiste empatía? Absolutamente. ¿Sentiste que te acogió? Absolutamente. O sea, por primera vez sentiste la respuesta que buscaste tanto tiempo en la Iglesia. Yo en ese momento estaba deshecho, firmé la declaración y me dijo efectivamente que días después me tenían que llamar para realizar una investigación. Días después me llama Óscar Muñoz. Actualmente acusado, él se autodenunció por abusos, fue canciller después de Kast. Sí, me llama, él me conocía por estas misas parroquiales, comunales. Maipú. Me dijo, Javier, me parece tan chocante lo que te pasó, me gustaría que conversáramos. Me dijo, Raúl Asbun ha sido nombrado como promotor de justicia y la idea es que nos podamos coordinar. Yo en ese tiempo estaba estudiando nutrición en Chillán, en la Universidad del Biobío. Entonces no podía viajar. Entonces acordamos que el 21 de mayo del 2010 yo iba a prestar la declaración, viajo de Chillán para acá, me reúno con él en la casa de él, la casa parroquial de Óscar Muñoz, y nos trasladamos a la casa de Raúl Asbun. En el camino yo no puedo decir que haya ocurrido nada, solo te digo, fue una conversación muy banal. Hasta que llegamos a la casa de Raúl Asbun. Raúl Asbun nos recibe casi mostrando su casa por todos lados, nos mostró hasta un cementerio de perros que tiene en el patio, unas cosas que te hacen... Raúl Asbun sabía lo que venía, naturalmente. Claro, él ya había recibido la primera denuncia que emana Hans Kast. Y sentiste entonces que lo tomaba de una manera frívola, de una manera que no entró al grano de lo que tú ibas a buscar. Es que lo que pasa es que después de un rato nos sentamos en el living de su casa y empieza esta... Ahí empieza la conversación con Raúl Asbun. Claro. Dame un segundito, vamos a separarnos un minutito para volver y tú nos cuentas cómo fue ese diálogo con Raúl Asbun, quien tenía a cargo la investigación de tus abusos. ¿Te parece? Hacemos una pausa y volvemos en El Informante. Está con nosotros Javier Molina, quien fue abusado el año 2002 y está buscando todavía justicia por su caso. Espérenos. Estamos de vuelta en El Informante. Nos acompaña Javier Molina, denunciante en el caso La Plagne. Acusa haber sido abusado sexualmente. Y por este caso, usted ha visto que van a ser citados o han sido citados ya altos autoridades y jerarcas de la Iglesia chilena. El cardenal Esati estuvo esta semana, aunque prefirió guardar silencio
seguramente Raúl Afún, el propio cardenal Errázuriz probablemente tenga que acudir a la Fiscalía a declarar en este caso. Javier, estabas narrándome el día que tú llegas a la casa de Raúl Afún, quien iba a investigar tu caso, pero ya habías entregado tú todas las declaraciones y todo tu testimonio. Él empieza a realizarme preguntas que van desde cómo conocía la Plañe hasta preguntas macabras. Preguntar, cuando ya, siendo bien literal, cuando ya las lágrimas me llegaban a la pera y estás deshecho absolutamente, estoy narrando el abuso y me pregunta, ¿tú sentías placer mientras te introducías los dedos en el ano? Pero con una seguridad, porque te lo dice, tú tienes que haber sentido placer mientras te introducías los dedos en el ano. Esas son las preguntas que me hizo Raúl Afún. Sentado al frente mío. ¿Pudiste contestarle algo? ¿Pudiste decirle algo? Solo lo único que atiné a decir en ese momento fue, él tenía 48 años y yo tenía 15. ¿De qué me está hablando? Eso fue lo único que yo pude decir. Después termina la entrevista que me está haciendo él, donde Óscar Muñoz está en diagonal a mí, con el computador, escribiendo. Me leen la declaración. Me llamó la atención que me leyeron 8 preguntas solamente. Ya. No todas las que él me había gestionado ahí en ese momento. Partieron a la oficina de Raúl Afún, que está al final de su casa, vuelven con las hojas impresas y me hacen firmar. Admito estúpidamente que yo no leí lo que estaba firmando. ¿Cómo dijiste que no? ¿Que leíste? No leí la declaración, las hojas que yo acababa de tener encima. Yo estaba, en ese momento, yo estaba deshecho. Era segunda vez que narraba el hecho. Yo hasta ese momento no había narrado en detalle cómo el tipo se te sube encima, cómo sientes su respiración, cómo sientes en ese momento. ¿Te hicieron firmar Sí. el que tú no fueras a la justicia civil? Raúl Afún me dijo de que los delitos estaban prescritos. Te lo dijo. Civilmente me dijo, están prescritos. Me lo dijo. Y no estaban prescritos. No estaban prescritos. Me hizo firmar un documento donde yo renunciaba a hacer público el caso y a llevar esto a la justicia civil. Y en todo momento, eso sí me llamó la atención, que en todo momento me preguntaban si yo andaba buscando una compensación económica. Y de hecho está consignado en la declaración canónica en que yo insisto en que lo único que ando buscando es que más niños y adolescentes no pasen por lo que yo tuve que vivir. ¿Qué pasa después de tu última entrevista o ese día con Afún? ¿Vuelves a tu vida diaria, rutinaria de estudiante y tuviste más noticias? Mira, vienen situaciones que te rayan en lo normal. Voy en el auto con Óscar Muñoz, que me va a llevar de vuelta a Maipú. Y en el camino me pregunta cómo va mi vida en pareja, etc. Le digo de que tengo pareja y que me dijo, ¿y cómo se llama ella? Y le dije, no, es un él. Ah, me dijo, ¿eres homosexual? Sí, le dije. Dijo, guardó silencio y pasó un rato. Llego a mi casa, 15 minutos después recibo una llamada de Óscar Muñoz por teléfono en donde me dice si yo autorizo. Me dijo, ¿tú le dijiste esto al padre Afún? No. Y de hecho sigue sin tener sentido hasta el día de hoy para mí. Tú puedes ser bisexual, transexual, homosexual, heterosexual, lo que tú quieras. Pero eso no valida a que un tipo se sienta con el derecho de introducirte dedos en el ano. ¿Qué sientes tú o qué información tienes tú de que leemos en la actualidad que cardenales Errázuriz y Ezzati, por ejemplo, en algún momento recibieron información de tu caso? Ya sea cuando tú pediste la primera entrevista con Errázuriz, que te contestó Roncaliolo, o después de que sabes que Hans Kast le envió cartas o emails al cardenal Ezzati, entiendo que 2011, pidiendo de que tu caso sea visto, porque aparentemente no había y que la Plañe sigue trabajando con niños en otro entorno. Mira,
Te contextualizo, porque a mí yo no me enteré de nada, absolutamente de nada, hasta el año 2011, en que me avisan que la Plañe lo van a trasladar de la parroquia donde ocurrieron los abusos hasta la parroquia que está al lado de mi casa. Eso es una burla. Para quien ha sido víctima, eso es una burla por donde lo mires. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esa parroquia, que es Cristo Resucitado, Maipú, tiene una cantidad, o tenía una gran cantidad de jóvenes y adolescentes que participaban activamente. Y ante eso se activan todos mis temores nuevamente. Parto a hablar con unas religiosas que estaban en esa capilla, que son las Apóstoles del Sagrado Corazón. Les comento que yo fui abusado por este tipo y les nombro. Tal persona era el canciller en ese momento, tal persona fue el promotor de justicia. De ahí en adelante no me entero de nada. Hasta el 2014 que me escribió Oscar Muñoz para saber, que yo le escribo a Oscar Muñoz para saber cómo va el caso. Y que él me contesta de que si quiero reunirme con él en el arzobispado, etcétera, etcétera. Pero supiste que entre medio esas mismas religiosas habían hablado con el promotor o con el canciller Kast, y Kast había dado a conocer dentro de la iglesia tu nuevo testimonio. Mira, yo me entero de esto cuando la fiscalía... Yo vuelvo a denunciar el 2018 ante Carlos Godoy, que era el sacerdote a cargo de la OPADE, de la Oficina Pastoral de Denuncia. Vuelvo a denunciar, gracias a un sacerdote que me anima, que es Daniel Irarrázaval. Me anima a denunciar, me acompaña en la denuncia. Presento la denuncia y días después llega Carlos Godoy y me dice que necesita hablar conmigo. En eso me entero de que la Fiscalía había incautado las carpetas de investigación. Y dentro de esas carpetas iba la mía. Días después me llaman del OS9 y la Fiscalía... ¿Esto ocurre este año? Este año. Para Ignacio Canales Turpó, que Raúl Asbun, ni siquiera le toma la declaración a Jorge Laplañe. No se la toma. Okay. Cuando tomo la carpeta, no está... En ningún momento aparece una orden donde diga de que Laplañe va a ser apartado de su ejercicio como capellán del Instituto Alonso Ercilla. O sea, mientras se investigaba los abusos brutales que yo había sufrido, él tenía acceso a niños entre 11 y 15 años, la misma edad en la que él me abusaba. De eso estamos hablando. Esto ocurrió hasta principios de este año, entiendo que fue separado su cargo en sí. el Alonso Ercilla, de los hermanos maristas. Producto de esta investigación, porque si hubiese sido por la iglesia, claramente esto no habría sucedido. ¿Por qué crees tú que Asbun, Errázuriz, Esati, teniendo información, pudiendo hacer algo, no hacen nada en tu caso? Es incomprensible. Por un lado sale ahora Esati, diciendo la verdad nos hará libres. La verdad es que aquí no se investigó. La verdad es que a las víctimas nos han vapuleado. La verdad es que los abusos que sufrimos, discúlpame la palabra, nos cagaron la vida. Yo miro hacia atrás y mi adolescencia está marcada por dolor. Mientras tú ibas de fiestas a los 15 años, yo me preocupaba que no me abusaran. Esa es la brutalidad a la que yo fui sometido. Y este tipo tenía la información. ¿Por qué? Porque en la carpeta investigativa, el 1 de marzo del 2011, las hermanas el 9 de marzo, envían una carta diciendo que yo el 1 de marzo me acerqué a hablar con ellas y que estoy diciendo que Laplañe es abusador, que por favor les digan qué tienen que hacer. Si lo van a nombrar igual párroco de Cristo Resucitado. ¿Esa carta iba dirigida a quién? ¿De las hermanas religiosas? A Hans Kast. Y días después, el 11 de marzo del 2011, una religiosa de la misma comunidad, asumo yo que tienen que haber conversado como comunidad, envía una carta a Ricardo Esati, a Hans Kast, en donde le dice que ella conoce de un caso de manoseo a un acólito cuando él estaba recién ordenado. O sea, ya no es uno, somos dos. Y ahora se filtra, en los correos que toda la prensa ha visto, se filtra un correo que le manda este caballero a Errázuriz y Esati, en donde dice que dentro de las personas que declaran,
existiría una persona, un adolescente, en donde la Plañe le había pedido que se acostara con él y que por eso él se aleja de la parroquia. ¿Eso qué año había ocurrido? No lo sé. No tiene fecha. No tengo claro esa parte. Solo sé de que está dentro de los correos que se incautaron ahora y que son de conocimiento público. Ahora, si tú me preguntas si esto es normal, yo creo que la sociedad entera tenemos que hacer un periodo de catarsis y preguntarnos a dónde estamos llegando. Porque claramente, si tú eres capaz de perpetuar el abuso y agarrar a la persona y llevarla a otro lado y tapar esto con tierra, no sé en qué califica esto. Raúl Asbun dijo en su momento, hace nada, ahora, se exhortó al denunciante, a ti, Javier, a presentar su acusación al Ministerio Público y se le obtuvo atención gratuita de un doctor y profesor en psicología, en la misma universidad en que estudiaba. La investigación se cerró por falta de antecedentes y total desinterés del denunciante por indagar su curso y aportar otros nuevos. Te explico quién es esa persona que sale mencionada ahí. Se llama José Luis Isern, en Chillán. Es psicólogo. Es doctor en psicología y psicólogo, es sacerdote. Yo me acerqué a él afuera de la Catedral de Chillán, un día Jueves Santo, cuando se realiza la misa crismal. La vez que aquí dice, disculpa. Sí, se le obtuvo atención gratuita. Se le obtuvo atención gratuita. La atención fue afuera de la catedral. Esto es lo mismo que tú te paras en Paseo Ahumada y ahí te realizaron la atención. Tú te acercaste a él. Yo me acerqué, le cuento, le digo, Raúl Asbun llevó un caso en donde yo fui denunciante por un caso de abuso sexual. Ni siquiera le nombré el nombre del sacerdote, porque si él es de Chillán, él es incardinado a Chillán y la Plañe es incardinado al Arzobispado de Santiago, claramente no se conocen, o eso es lo que yo asumo. Entonces, de atención, nada, porque la atención nunca ocurrió. Ahora, si tú me dices que él, por ser doctor en psicología, él tiene la capacidad para determinar si ha existido, si yo estoy mintiendo... No, pero no hubo otras atenciones posteriores. Nunca existió. Nunca te tomó... Nunca existió. Este tipo... Raúl Asbun tiene la capacidad para mentir descaradamente, porque nunca hubo atención, porque ni siquiera José Luis Isern, en ese tiempo, él ya ni siquiera era profesor de la universidad. ¿Tú has podido hablar con Isern de nuevo? ¿Reconoce esto? No, tengo entendido que está en España, aquejado de un dolor, de un problema cardíaco, que espero, la verdad, tenga vida para poder enfrentar a la justicia. ¿Y qué sientes tú cuando ves a estas autoridades, gente que ha tenido mucha autoridad dentro de la iglesia, jerarquía? Asbun tuvo una autoridad tremenda en un momento, de hecho era el que investigaba estos casos, y que sostienen una versión que tratan de dejarte a ti como que inventan un caso? No me extraña. ¿Sabes por qué? Porque ha sido lo que a todas las víctimas, porque cuando yo me acerco a la Fundación para la Confianza, derivado por la Fiscalía, llego a la Fundación para la Confianza, mi caso lo toma Juan Pablo Hermosilla, con los abogados que ellos tienen, Josefina, que realmente ha sido un 7 en este caso, Juan Pablo, que realmente, nada que decir, un tipo jugado realmente, José Andrés Murillo, que realmente ha mostrado más que la persona, más que el hombre que está luchando. Él es una persona cercana, que cuando tú estás mal puedes escribirle, hablarle, te llama. Todas estas personas te han apoyado. Todas estas personas te han entregado el soporte para poder pararte y denunciar. Y ahí, dentro de este mismo grupo, conocí a todos los que han sido abusados en Chile, o sea, los casos más connotados. Yo conozco a esas personas. Y la casualidad, o no sé cómo llamarlo ya, es que el caso se repite. A todos nos han tratado de locos, a todos nos han tratado de mitómanos. O sea, prácticamente la iglesia es santa. Sigue siendo santa, católica, apostólica y romana. ¿Te gustaría aspirar a tener un careo con Asbun? Porque tú ya no tengo ningún problema. ¿Lo vas a pedir? ¿Te gustaría frente a un fiscal, frente a un tribunal, estar cara a cara con Asbun para contrastarlo, las versiones? No tengo ningún problema. ¿Has vuelto a hablar con el sacerdote Kass, que fue aparentemente, según tu narración, el único que te prestó oído,
¿Te acogió, te acompañó, insistió en la denuncia? No he vuelto a hablar con él. Pero ¿sabes qué? Después de ver los correos que él le envía a Ricardo Sati solicitando que realmente se investigue, ganas de verlo tengo y de agradecerle. ¿Y con Jorge Laplagne has vuelto a verte? La única vez que lo vi fue, yo andaba en el centro de Santiago y él iba saliendo de la catedral. Y eso es horroroso porque yo ya era una persona de 28 años, lo veo y sentí el mismo miedo que tenía a los 15 años. Cuando tú te paras al lado de tu abusador, no sé cómo explicarlo, pero diametralmente tú sientes el peso de que él te puede volver a abusar, aun cuando es un tipo mucho más bajo que yo. No debería sentir miedo. Claramente no es un miedo físico, un miedo psicológico. Es un miedo psicológico, es un miedo que te duele el estómago, que te retuerce, porque sabes que esa persona te quebró la vida, sabes que esa persona te cambió. Ahora, afortunadamente... ¿Sabes de él ahora? ¿Sabes de él? Perdón. No, mira... Afortunadamente, perdona, disculpa, tú. Afortunadamente, esto no se investigó. Mira lo que te estoy diciendo. Afortunadamente esto no se investigó. Porque si se hubiese investigado y a él le hubiesen dado una condena de 1 año recluido, como fue en el caso de Precht, 5 años, ok. ¿Habríamos podido saber cuál es el operar de la Iglesia con estos casos? Claramente que no. ¿Habríamos sabido de que están involucradas las altas jerarquías de la Iglesia en esto? Tampoco. Y yo no estoy inventando nada, solo me estoy remitiendo a las cartas, a los correos. Yo no estoy inventando nada, yo me estoy remitiendo solamente a los hechos que hay. Gracias a esto, hoy en día, ¿tú tienes hijos? Sí. Tus hijos pueden saber, y tú vas a tener la precaución de que si se acercan a un sacerdote, vas a saber cuál es el límite. Gracias a todos los que hoy levantamos la voz, que de verdad no es gratis, porque esto te duele recordar. Me imagino. Ese día que te lo encontraste a Laplagne en la Plaza de Armas, ¿tuviste algún intento de acercarte a por lo menos a encararlo? ¿Sabes qué? Me quedé parado en medio de la Plaza de Armas. ¿No te vio? No. Ahora te está Lo viendo. único, espero que me vea. Te está viendo, seguro. Está anunciado tu entrevista. Espero que me vea. Espero que sepa que a pesar del daño que me hizo, me convertí en una persona que trata de contribuir a la sociedad. Hoy en día soy nutricionista, trato de aportar desde mi granito de arena a la sociedad, trato de levantar la voz por los que hoy pueden estar sufriendo lo mismo y esperando de que esto no se vuelva a suceder. ¿Qué significa justicia para ti hoy? Es un término muy, muy amplio. ¿Cómo esperas que se concrete? Yo esperaría que Laplagne vuelva a estar donde nunca debió haber salido, recluido. La sanción que se le impuso ahora de no ejercer públicamente su sacerdocio, de no tener contacto ministerio público, yo esperaría que eso fuera eternamente. Porque ese tipo que me cagó la vida, espero ciertamente que no vuelva a tener contacto con nadie. Javier Molina, te quiero agradecer la confianza de estar aquí en El Informante, te quiero agradecer el valor de contarle a todo Chile tu testimonio, porque nos sirve, y estamos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir. Este miércoles entiendo que el sacerdote Raúl Asbun tiene que acudir a declarar. No sabemos en qué condiciones, no sabemos qué es lo que va a suceder, y estamos atentos al devenir de este caso que se torna muy paradigmático para ver cómo operó la Iglesia en un caso como el tuyo. Sí, Javier. Mira, hoy día varias personas me comentaron precisamente de que él quiere aplazar su declaración 2 semanas más. Da a entender de que su colaboración con la justicia, tal cual como lo hace Esati, que pide perdón desde el púlpito, pero que a la hora de enfrentarnos a nosotros nunca nos ha dado la cara. Yo desde el año 2010 estoy esperando una llamada de Esati donde te diga, por lo menos, perdona por lo que hice, perdona por lo que no hice. Si te llamara hoy día, mañana acudiría a conversar con Esati. Con Juan Pablo Hermosilla al lado,
con Josefina, con José Andrés Murillo, acompañado voy. Javier, muchísimas gracias nuevamente por estar en El Informante. Gracias a usted. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. A la vuelta tenemos el análisis internacional de los expertos por lo que está ocurriendo en Brasil, un día electoral que tiene muchas noticias, mucho en qué profundizar. Nos separamos y volvemos aquí en El Informante. Hay gente que quiere defender los valores familiares, hacer negocios con el mundo sin sesgos ideológicos. Todo esto ha despertado a la gente hacia la idea de que Brasil no puede continuar el camino hacia el socialismo. No queremos ser mañana lo que Venezuela es hoy. Brasil corre un riesgo innecesario al desacreditar las ganancias de los últimos 30 años. No podemos correr ese riesgo. Los brasileños no lo merecen y tenemos la oportunidad de explicarlo en las siguientes 3 semanas. Quien quiera que sea el elegido va a ser elegido por la voluntad de la gente, es la determinación de la gente. No es nuestra elección, es la determinación de la Constitución. La elección de Bolsonaro o Haddad o quien quiera que sea va a ser el poder de la gente. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Informante y las cifras hace un rato hablaban de la posibilidad de que hoy se convirtiera en presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Conforme avanzaron la contabilización de los votos y se llega cerca del 100%, no siempre, muy cerca, esa posibilidad disminuye, más bien desaparece hoy, está en torno al 46% Bolsonaro y en torno al 28%, un poco más, Fernando Haddad. Por lo tanto, a fin de este mes habrá con toda seguridad ya una segunda vuelta. Qué mejor que dos analistas del prestigio que ustedes los conocen para que nos ayuden a dilucidar qué es lo que puede pasar con Brasil. Libardo Buitrago, muy buenas noches, gracias por estar aquí en El Informante. Muchas gracias, Matías. Y nos acompaña también Raúl Sor, a quien le agradezco particularmente. Raúl trabaja en Chilevisión, pero ha querido venir, estar aquí, compartir con todos ustedes y nosotros sus conocimientos también y este análisis que es tan necesario para una región el país más grande de la región que puede estar jugándose un futuro muy peligroso para algunos. ¿A ustedes les parece que es razonable o algunos dirán, es antidemocrático decir que es un peligro un señor si se está sometiendo a una elección popular y puede ganar? Libardo. Yo creo que Bolsonaro, que es una expresión para enfrentar esta triple crisis que vive Brasil, ¿no? Una crisis política, una crisis económica y una crisis moral. Desde esa perspectiva, Bolsonaro construyó un discurso y además fue catapultado por la puñalada. Yo creo que el efecto puñalada lo sube a aproximadamente 10-15 puntos y le da esta posibilidad de ir a una segunda vuelta. Pero Bolsonaro es un fenómeno que es la manifestación de un rechazo hacia una manera de hacer política agotada. O los espacios que hoy los partidos políticos tradicionales en América y en el mundo han dejado para que se metan personajes de esta naturaleza. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, en su momento lo que expresaron fue que la situación de partidos políticos cuestionados desde la ciudadanía, con profundas situaciones inéditas en Brasil. El 65% de la clase política en Brasil está investigado por corrupción. Entonces, ahí es donde encuentran espacios estos populismos, que tiene, sí, una condición en Bolsonaro, y es que detrás se ha preparado para esto, a diferencia de Trump. Trump apareció así, de súbito. Bolsonaro tiene a lo menos 8 años preparándose para esta opción. Raúl, ¿da para alarmarse o habría que ser respetuoso con los procesos democráticos? Él se somete, Bolsonaro, que es el más probable ganador, se somete a una elección y si la gana sería injusto prejuzgarlo, por así decirlo. En absoluto, yo creo que es un peligro enorme. Por dar un antecedente histórico, Adolfo Hitler y los nazis ganaron por elección, llegaron al poder, una elección bastante amañada, pero estaban dentro de la Constitución y una vez que llegaron al poder se hicieron de él y persiguieron y destruyeron las instituciones democráticas, incendiaron el Parlamento, en fin. Bueno, si uno sigue el discurso de Bolsonaro, ve un hombre que
cuando vota la destitución de Dilma Rousseff, plantea que le hace un homenaje al principal torturador del régimen militar. Yo creo que lo que Brasil está viviendo, y afortunadamente en Chile no tenemos la misma trayectoria, el no haber juzgado, el no haber ido a fondo de las atrocidades que se cometieron en la dictadura. Y eso le permite a Bolsonaro decir públicamente: yo admiro a este hombre, a este coronel, y eso no tiene efecto en la sociedad. Si Brasil hubiese hecho el proceso de debate, no estaría hoy día ante la opción de repetir un hecho trágico en su historia, porque justamente no han respetado su pasado, no han ido a fondo a las raíces de lo que ocurrió. De manera que sí, yo creo que Bolsonaro es una gran amenaza. Con Trump se decía, antes que lo eligieran, no, esas son las cosas que dice un candidato para ser simpático, ganar votos. Y uno ve que el hombre está cumpliendo paso a paso, rigurosamente, y dice: promesa hecha, promesa cumplida. Bueno, yo no tengo por qué no creerle a Bolsonaro. Bueno, si uno ve las cosas que él ha dicho frente a los homosexuales, frente a las mujeres, es decir, su vicepresidente ayer dijo que había que blanquear la raza. Blanquear la raza, que había que hacer un blanqueamiento. Es decir, no solo Bolsonaro, su vicepresidente, que también es un militar en retiro. Sí, yo lo veo tremendamente amenazante y ominoso para América Latina. ¿Cómo puede defenderse la democracia de un efecto como este si empieza a practicar todo lo que ha prometido en campaña en el evento de que Bolsonaro a fin de mes gane la elección? La pregunta tiene una complejidad y es, dado la situación que están los políticos de Brasil, es decir, ¿pueden los políticos de Brasil hoy mismo, decir desde el Parlamento, colocar un muro de contención para que Bolsonaro, o de modulación al discurso de Bolsonaro, después de lo que ha ocurrido con el Partido de los Trabajadores? Porque también hay responsabilidad. Estos personajes no aparecen de la noche a la mañana y no es que se colocan en la mitad de la escena política porque ellos quieren, es porque hay un vacío. ¿Quién construye el vacío? Los partidos políticos tradicionales, América en particular, que ha permitido la llegada de estos líderes, lo que permite es que la irresponsabilidad, también la irresponsabilidad, porque cuando uno dice, bueno, sí, es que Bolsonaro, y nos asustamos y nos preocupamos y abrimos los ojos respecto a la llegada, pero ¿por qué no lo hacemos también con la exigencia que tenemos que hacerle a los partidos políticos, a sus dirigentes, de responsabilidad? Porque ¿qué hace que los brasileños vayan en una mayoría a votar a favor de un personaje de esta naturaleza? ¿En dónde encuentra agua para esto? Creo que le va a ser difícil lo que llaman los brasileños la gobernanza, que es la forma de administrar allí, pero todavía no sabemos cómo quedó finalmente la composición de diputados y de senadores, vamos a esperar el dato, pero sí Bolsonaro tiene debajo de sus cuadros gente que está trabajando, tiene en materia económica un cuadro que le ofrece responsabilidad al mercado, por ejemplo. Bueno, el mercado esta semana reaccionó de manera positiva, si se quiere, a encuestas que lo daban como ganador. Es decir, aquí no se produce la estampida, más bien hay un sector que hoy, bueno, y los resultados se lo indican, que le parece que es una alternativa a aprobar, no a aprobar, sino que a aprobar Bolsonaro, como diciendo, en una de esas no va bien con él, Raúl. Sí, bueno, Bolsonaro en cierto sentido es bien honesto. Dice, yo no entiendo nada de economía. Lo he dicho reiteradamente, yo de economía no entiendo nada y voy a tener asesores. Y se ha conseguido, él como militar en retiro, viene de una tradición nacional estatista de los militares. Los militares durante su dictadura hicieron todo lo posible por desarrollar la industria brasileña, la industria metalmecánica. En Brasil los militares lograron un hecho inédito, el bialcohol, es decir, reemplazar el petróleo por un combustible deducido de la caña de azúcar. Bueno, esto fue y ha sido un éxito extraordinario este programa en generación de empleo, en ahorro y sobre todo lo que a los militares les preocupaba era la autonomía energética. Y bueno, esa visión nacionalista que hacía primar los intereses de Brasil, como lo entendían los militares, sobre el mercado o los intereses de sectores particulares, despertaba mucha desconfianza en los sectores de élite. Bueno, cuando Bolsonaro ve esta dificultad, sin muchos escrúpulos ni principios, se toma a un asesor, que es un discípulo de la Escuela de Chicago, un neoliberal de tomo y lomo,
y dice, no, yo voy a privatizar industria, voy a deshacerme del legado de los militares. Entonces, en verdad, nosotros es difícil saber hacia dónde va, entonces. qué es Bolsonaro. Pero para los efectos de ganar apoyo, en la élite en general no hay un gran entusiasmo por él, pero lo ven como algo preferible al PT. El mal menor, el mal menor. Líbaro, tú dijiste algo que Bolsonaro puede ser el resultado de un vacío, pero no me calza porque si vamos a un mes atrás, era Lula el que iba a ganar. Y Lula representa no el vacío de los partidos tradicionales, sino más bien la ultrapresencia de los partidos tradicionales, porque él es el fundador todopoderoso de hombre del PT. Por lo tanto, es como más bien la búsqueda de salvadores, es la búsqueda de tipos que vayan a hacer milagros, más que de partidos o no partidos. Hace un mes estábamos que iba a ganar el representante máximo de los partidos y ahora el vacío total de los partidos. Lo que ocurre es que es el vacío de la responsabilidad política, que queda enterrada con Lula. Lula en cárcel con un 32% porque no era el 60% con el que él dejó el poder o el 80% con que alcanzó el poder. Porque también en Brasil hay cosas que Lula no se había podido permitir. Lula, figura política contundente, figura política global con el significado de lo que eso representaba. Cuando comienza a tener el primer episodio de corrupción en su primera presidencia con José Dirceu, debió haber colocado todos los resortes para él no haber caído en esta corrupción del 65% en donde los políticos lo están. Por lo tanto, sí, decía que Lula era más competitivo, pero tenía el 32%. Y todavía Bolsonaro, la figura de Bolsonaro no despegaba. Si uno toma Lula en calle, probablemente Bolsonaro le habría ganado un poquito más porque la transferencia tampoco... ¿Hoy día tú crees que le habría ganado a Lula, Bolsonaro sí, a Lula? Sí, pues. ¿Tú, Raúl, crees lo mismo? Sí. Mire, es muy difícil hacer... Los números no decían ficción, eso, ¿eh? Pero yo creo que, digamos, lo que mucha gente ha señalado, que en Brasil hubo un golpe judicial. Y ese golpe judicial, primero... El juez Moro. Del juez Moro, con la destitución de Dilma Rousseff y después en el caso contra Lula. A mí, si uno ve la situación de corrupción en Brasil, la corrupción es estructural. Y con esto te quiero decir que, por ejemplo, el voto de los senadores es secreto. ¿Qué significa que es secreto? Que pueden vender el voto, que está en la Constitución de que los senadores no rinden cuenta ante el público, ante sus electores. Eso sigue siendo así. ¿Sí? En todas las votaciones. ¿Sí? En las votaciones en el seno del Senado. Entonces, eso es alimentar la corrupción. Y Lavallato, este famoso escándalo, en parte importante, era el dinero que el PT le pagaba a distintos senadores para que votaran por proyectos. O sea, no era dinero que necesariamente se llevaban para sus bolsillos, sino que era engrasar el rodaje de una maquinaria política que es fallida desde su estructura. Entonces, si uno analiza el tema de la corrupción en Brasil, es muy complejo. Ahora, Lula, nadie ha hecho tanto como Lula en términos de la distribución de riqueza en Brasil. Todas las estadísticas, todos los estudios hechos por todos los organismos internacionales dan cuenta de eso. Y por eso él tenía una enorme popularidad. La gente, especialmente en el nordeste y los sectores más pobres, tenían una adhesión extraordinaria a Lula por eso. Y yo creo que si él hubiese sido candidato, nadie puede señalar quién hubiese ganado, pero sin duda que él... Hubiese sido competitivo. Hubiese sido muy competitivo. Más competitivo, sí. Ya, ¿y por qué Lula no es capaz de transferir sus votos a Fernando Haddad? Por una sola cosa, el carisma. Es que si uno pone la imagen de Haddad y pone la imagen de Lula, es el cielo a la tierra. Es un colega nuestro, Fernando Haddad es un académico, es un hombre que saltó, lo eligieron gobernador del estado de San Pablo, pero que no tiene ese arrollador carisma que sí tenía Lula. Claro. Entonces le costó mucho transferir. Lo segundo, abiertamente hay una idea de rechazo también contra un sector del Partido de los Trabajadores en los electores, ¿no? Que no estaban contentos, porque las operaciones y los grandes escándalos han pasado por el Partido de los Trabajadores. Pasaron. Raúl menciona una cosa que a mí me parece relevante, el transfugismo en la vida política de los brasileños. Se compran los votos, Dirceu cae
el ministro de la presidencia cae en la primera presidencia de Lula precisamente por la compra de votos. Entonces, el sistema democrático tiene unas fragilidades tal cual nosotros lo entendemos. Allá es de qué manera los senadores y los diputados participan de la torta del gobierno, del dinero, o se compran y ahí se consiguen los apoyos. Entonces, estas figuras como Bolsonaro lo refleja un empresario. Un empresario fue Bolsonaro a entrevistarse con él recientemente, las pocas entrevistas que él hizo, y dijo, bueno, este es el único que no ha venido a pedirme plata, porque todos los demás vienen a pedirme plata. Entonces, esa frase dicha antes del proceso eleccionario, por supuesto que le ayuda mucho a personajes de esta naturaleza como Bolsonaro. Raúl, vimos, no sé, los resultados en este momento, porque entramos aquí al estudio y nos desconectamos un poco, pero ya se sabía que Dilma Rousseff, la defenestrada presidenta, que estaba justamente siguiendo, o que siguió Lula en el mandato, quedó fuera, perdió su escaño, o sea, el escaño al cual postulaba en Minas Gerais. ¿Eso de qué habla? ¿De una expresidenta que salió en un proceso que no es del todo claro, de que se le acusó, en fin, y queda fuera? Es decir, el rechazo total a la política tradicional, ahí sí, ¿no? No solo, yo creo que efectivamente, como dice Libardo, hay un rechazo muy fuerte al PT específicamente. Y bueno, hay como en todo Latinoamérica, uno conoce cuál es la estructura mediática, y había una campaña sistemática, abrumadora, durante años, para minar y destruir la imagen tanto de Dilma como de Lula. De hecho, hubo manifestaciones de cientos de miles de personas en distintas ciudades de Brasil, específicamente contra ellos. Eso no ha sido espontáneo. Es decir, allí hay una opción política por parte de sectores de la derecha brasileña de acabar de una vez por todas con el liderazgo del PT y con la participación del PT. El PT ha tenido, además de, digamos, los temas más de escándalo, ha tenido un efecto que la élite percibe como muy corrosivo. Y esa corrosión es que la democratización de la sociedad brasileña, que por ejemplo han permitido la sindicalización de las empleadas, de las asesoras del hogar, y todo esto que le han fijado horas de trabajo, hay toda una regulación del Estado a favor de los sectores más desposeídos, que naturalmente a la élite esto lo entiende casi como una subversión, no lo entiende como una modernización de la sociedad. Por lo tanto, uno entiende de dónde viene el rechazo. Y, por supuesto, hay otros fenómenos graves en Brasil. Se da una coyuntura económica particularmente difícil. Brasil se embarcó en una historia muy loca de tratar de desarrollar petróleo masivamente. Se endeudó sin precedente en su historia. Y bueno, el precio del petróleo no fue el que ellos pensaban que iba a ser. Es decir, se han dado una serie de situaciones, pero hay una en particular que es extraordinariamente grave, y es la violencia social. Es decir, Brasil y las grandes urbes en Brasil son peligrosas. Hay muchos asaltos, decenas de miles de personas son asesinadas cada año, y por supuesto esto ha generado una inseguridad muy grande. Y Bolsonaro ha sido capaz de levantarse como el candidato del orden y ha dicho: yo voy a dejar libertad absoluta para la tenencia de armas, si hay que matar, voy a matar. Puede que mueran algunos inocentes, pero voy a matar a todos los que haya que matar. Y ese discurso... Nos acuerda a Duterte, de alguna manera, ¿no? El de Filipinas. Tal cual. Sí. La segunda vuelta, no es serio que hoy día estemos hablando solo de Bolsonaro, porque en una de esas hay una unión de todos contra Bolsonaro. Y Haddad logra, no se ve fácil, porque con el 46% de los votos logrados con casi todas las mesas escrutadas ya está a un pelo de conseguir el triunfo. Y baja abstención. Tiene un rechazo del 45% en todo caso. A ver, ¿ustedes creen posible la unión del resto de los candidatos de aquí a fin de mes? Ciro Gómez ya adhirió. Ciro Gómez ya adhirió a la candidatura de Haddad. Se van a unir. Pero hay hechos se van a unir contra Bolsonaro. El Ciro Gómez, que era una figura que la gente pensaba que podría ser una sorpresa, pero no lo fue. Pero aquí hubo una derrota también pavorosa, que es para Marina Silva, que hace unas 2 elecciones atrás llegó a tener el 20% con el 0,5%. Fue ministra de Lula. Claro, de la ecologista. Claro, de la ecologista Marina Silva.
con el 0,5% después del 20% también se desploma, sin ninguna acusación de corrupción. Meirelles, un ministro de Hacienda, también saca muy poca votación. Yo creo que sí. Finalmente, no habría nadie de estos candidatos que a alguien se le pliegue a Bolsonaro. Pero es que a Bolsonaro le falta solamente el 4% para ser presidente. En cambio, a Haddad tiene que pegarse un salto desde el 28% y llegar al 50,1%. ¿Tú no lo ves posible? Yo lo veo difícil. En política uno en términos absolutos hay que contar los votos. Pero no veo la musculatura. Pongo los dos líderes. Bolsonaro acá y pongo a Haddad acá. En campaña, yo no sé si Bolsonaro está totalmente recuperado como para desplegarse en todo el territorio o va a dejar que el efecto puñalada en una de esas el silencio lo ayuda más. Es que eso lo ayudó mucho. Finalmente eso lo ayudó mucho. No ir al debate televisivo. Una democracia que uno de los candidatos no pueda participar o no vaya porque está con parte médico, pues también es complejo porque quedaron contrastando los otros, que los otros ni siquiera en la suma de eso tampoco llegan al voto de Bolsonaro. Bueno, dicho sea pasada, él no quería participar y él había dicho que estos debates en televisión es un método antiguo, así que él se había retirado en los hechos antes del cuchillazo. Naturalmente el cuchillazo le dio una legitimidad enorme, ¿no? Una razón para ausentarse. Pero aquí también hay muchos elementos en el cambio político y en el auge de Bolsonaro. No hay que olvidar las iglesias evangélicas. Bueno, él participa de una de ellas, o sea, él forma parte. Este es un fenómeno que ya lo habíamos visto en Guatemala y se está viendo en forma creciente en América Latina, también en Chile, que las iglesias evangélicas están teniendo un protagonismo político, no acá de la magnitud que en Brasil, donde las iglesias evangélicas han tenido un poder económico hace mucho tiempo, y un avance, medios de comunicación. Y muy respaldadas por iglesias evangélicas de Estados Unidos, es decir, hay una congregación bastante grande y una combinación de poderes, pero eso fue un factor y yo creo que uno de los elementos que perjudicó a Marina Silva fue precisamente, ella es evangélica, y ella tenía en su momento el apoyo de las iglesias evangélicas. Bueno, ese apoyo que tenía ella viró hacia Bolsonaro. Pero un dato, el día que estaban transmitiendo los canales de la televisión de Brasil, el debate televisivo, un canal evangélico estaba con una entrevista exclusiva de Bolsonaro en la misma hora, en el mismo tiempo, y eso logró un empate televisivo. Y eso ya era una señal de que la gente estuviera viendo a Bolsonaro y la mitad viendo a Bolsonaro, probablemente. Pero el efecto del voto evangélico, ¿qué es lo que ayuda? A una cosa que es esos sectores que son mucho más complejos de poder llegar. Y esto que Raúl ha tocado aquí un tema que me parece trascendente. Y es independiente, es si Bolsonaro o Haddad o Lula o Dilma o Temer. Y es la descomposición social de Brasil. Y la agitación con la presencia de tres factores sociales. Uno, esta brecha enorme social y la penetración del narcotráfico en Brasil, en donde de verdad los verdaderos actores son los grandes carteles del narcotráfico de Brasil que han fomentado esta violencia. Entonces, a una respuesta de inseguridad ciudadana que dice mano dura frente a esto, la gente que está agobiada viviendo este tema volteó y le dio el apoyo a Bolsonaro. ¿Qué debiéramos esperar en estos restos de campaña a la segunda vuelta? El 28 de octubre, me parece. Sí, el 28 de octubre. ¿Qué papel, qué tono debería tomar la campaña de parte de Bolsonaro, que es el más probable ganador, por ejemplo? Bueno, Bolsonaro lo único que tiene que hacer es reforzar su discurso, puesto que le ha dado excelentes resultados más allá de lo que cualquiera esperaba. Él tendrá que buscar algunas alianzas y ciertamente hay algunos candidatos que ya han indicado que estarían dispuestos a colaborar con él, especialmente del sector empresarial, que no son grandes porcentajes, pero a él le falta muy poco. Pero como se dice en general, una segunda vuelta es una nueva elección. Por lo tanto, no es la continuidad de esta. Y el gran tema para Haddad es hacerse conocer. Haddad, incluso en el nordeste, donde Lula tiene el mayor apoyo, hay incluso un problema de nombre. A él le dicen Haddadji. Le cambiaron. Claro, le cambiaron. Entonces, la gente está confundida. Y bueno, Haddad yo creo que se tiene que ir al nordeste y hacer una gran campaña allí, hacerse conocer en los lugares donde puede conseguir. Pero moderarse Bolsonaro, ¿tú crees que no lo vamos a ver? No. Esa moderación no. Al contrario, yo creo que lo que radicaliza. Lo que le dio este resultado extraordinario, que realmente nadie lo esperaba,
es justamente su radicalismo. Y yo te voy a decir, el sentimiento antisistémico se expresa, y lo hemos visto en muchos países, en que viene una persona y dice, ¿saben qué más? La política es una basura. Todos ustedes son unos ladrones. Y insulta y reparte improperios a diestra y siniestra. Y la gente dice, bueno, no me importa si es verdad o no lo que está diciendo, pero es valiente. Este dice las cosas como las siente. La verdad que yo quiero escuchar. Claro, este no es un político, este no embellece, esto no camufla. Los políticos dicen siempre lo que queremos escuchar. Este, por fin, está diciendo las cosas como le salen del estómago. Y ese fenómeno fue el fenómeno Trump, en ese sentido. Trump ha dicho atrocidades, cosas que son impensables en un presidente de la República. Y cuando uno ve las entrevistas, muchos americanos dicen, bueno, está bien. Él habla como habla el pueblo. Ahora, ¿Eduardo? ojalá construir una épica para remontar ese 46% le va a ser muy difícil. Primero, el EUC Lula, o yo soy Lula, eso parece que ya no le va a servir. No le sirve porque no lo pudo rentabilizar. De partida estuvo 4 puntos por debajo de la intención de voto que tenía en su momento Lula. ¿Qué capitaliza? ¿Qué es lo que le puede ofrecer cuando su partido ha gobernado los últimos 15 años 13 en Brasil? Entonces, ¿cuál es la épica que él puede construir? ¿Es un intelectual? ¿Es un académico? ¿Qué le puede decir a los brasileños? ¿Sabe cuál es el Brasil que él le ofrece? Este señor, Bolsonaro, le ofrece seguridad. Eso ya es un capital importante para la segunda vuelta. Y Haddad no ha podido construir, y eso le pasa muchas veces a los herederos, cuando son muy marcados, y este es el error del Partido de los Trabajadores, que ellos no previeron que Lula no iba a ser el candidato finalmente. Entonces forzaron, y finalmente... No formaron otro liderazgo. No, porque si han debido poner a otro, porque... ¿Qué saben ustedes si en una de esas intentan estas semanas liberar a Lula? Y Lula sale a hacer campaña por Haddad. Anda a saber tú qué puede pasar, porque este es un país muy impredecible. Impredecible, sí, pero el Poder Judicial ha demostrado ser muy fuerte. Muy fuerte y muy claro, y todas las votaciones han sido categóricas, es decir, no se ven fisuras, vacilaciones dentro del Poder Judicial. Salvo que ocurra algo muy especial, tendríamos a Bolsonaro el 28 de octubre como ganador de las elecciones presidenciales. Ya tiene resultado en política. Que la victimización. Por supuesto. Y sobre todo donde él no se victimizó tanto. Perdona, Libardo, no siempre. Acá hubo un caso en Antofagasta que no fue así. No, en Iquique. ¿En Iquique fue? Sí. Iquique. Está bien. No. Libardo Buitrago, Raúl Sobra, analistas internacionales, a veces con derivaciones de la política local también. Raúl, muchas gracias por estar aquí. Agradecer a Chilevisión de compartir el talento de Raúl y Libardo, que nos acompaña casi siempre aquí en TVN. También muy buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos en el Informal. Bueno, volvemos al Informante y volvemos para despedirnos, agradecer su atención después de un programa con un testimonio como el de Javier Molina, que es muy impactante, que está en pleno de un proceso judicial, y el análisis de lo que ocurre en Brasil también. Siendo el país más grande de Latinoamérica, nos importa y mucho. Es muy difícil saber qué es lo que ocurrirá ahí. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo domingo aquí en El Informante. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Raúl. ¿Usted cree que en Chile podría suceder algo parecido como lo que ocurrió en Brasil? ¿Podría pasar a segunda vuelta un candidato de extrema derecha? Bueno, yo creo que ningún país tiene asegurada la rueda de la fortuna y todo puede ocurrir. Sin embargo, creo que Chile tiene una trayectoria pero muy diferente a la de Brasil, específicamente en materia de derechos humanos. Creo que en Chile sería muy difícil que alguien que aplaudiese a un dictador, como lo hizo Jair Bolsonaro, llegase a una segunda vuelta. Y esto en gran medida porque en Chile se ha hecho un proceso de memoria y de discusión sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura, hecho que no ocurrió en Brasil. Y por lo tanto, Brasil está pagando hoy día las consecuencias de no haber estudiado su propia historia. Muchas gracias.